Amados hermanos, les enviamos a todos un abrazo, aún a la distancia, pero agradecemos al Señor por la oportunidad de servirles, un privilegio compartir su palabra. Bueno, queremos avisar a la iglesia de Coacalco que el domingo 12 de julio tendremos la Santa Cena, nuevamente pues cada quien en su casa, por las circunstancias que estamos viviendo, entonces les invitamos para prepararse en esto. Y también queremos agradecer a ISEM Toluca que nos han estado escuchando en varias ocasiones, gracias a los hermanos que nos están siendo parte de la gente que nos hace como auditorio, y es una bendición tenerlos. También familiares nuestros desde Aguascalientes y Zacatecas nos han estado escuchando y les enviamos un saludo a todos. Queremos en esta tarde recobrar el tiempo de predicación del Nuevo Testamento. Recordamos que normalmente el primer semestre predicamos el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, pero el segundo semestre de cada año predicamos el Nuevo Testamento. Y ya está planeado para el día de hoy la predicación en 1 Corintios 11, del 1 al 16. Así que vamos a ir pues párrafo por párrafo, mientras Dios nos conceda la bendición de hacerlo. Les invitamos a ver su Biblia, 1 Corintios 11, del 1 al 16. La palabra del Señor dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ahora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, compartir 1 Corintios 11, hermanos, es un capítulo que tiene ciertas complicaciones de interpretación, porque eventualmente no distinguimos los principios y las formas. O sea, cuando la palabra del Señor establece algo que culturalmente se daba en ese momento, no se tiene que trasladar exactamente igual a nuestra cultura, porque nosotros tenemos otro contexto cultural. Entonces vamos a estudiar un poquito que en la iglesia de Corinto había adoración al dios Apolo. El dios Apolo era pues un dios muy popular entre los griegos, incluso hay quien llegó a decir que después de Zeus era el dios más popular entre los griegos. Dice en la mitología que Apolo es hijo de Zeus y Leto y es hermano gemelo de Artemisa. Entonces ahí viene toda la idea de los dioses del Olimpo y cómo sus relaciones, que representaban a veces las debilidades de los seres humanos, los abusos y bueno, muchas de las situaciones humanas conflictivas se trasladaban a los supuestos dioses de la mitología griega. Se dice que Apolo es el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, de las artes, del arco y de la flecha, de los rebaños y de los videntes. Entonces abarcaba una cantidad de expresiones culturales religiosas, porque de esa manera los griegos tenían en él un representante para muchas situaciones. Lo muy triste es que eran cosas buenas y cosas malas. Como en el caso de decir belleza, perfección, armonía, artes, era algo muy bueno, ¿verdad? Pero el dios de los videntes habla mucho de esa mentira religiosa que se daba en toda la cultura. A nivel mundial sucede. También su nombre significa empujar o destruir. También se dice que es el dios del castigo y la corrupción. O sea, finalmente, si es el dios que castiga, pero que permite la corrupción, entonces ahí vemos como hay un sincretismo de lo bueno con lo malo. Un dios que tenía ideas opuestas de virtudes, pero también de defectos muy grandes. También se dice que Apolo es el dios del mal. Dicen algunos que, bueno, hicieron esa descripción de la supuesta conducta de este dios, que practicaba el mal para protegerse del mal.
Entonces, usted imagínese, si era el Dios de los videntes, los que tienen una religión falsa, y también del mal, pues entonces tenemos allí una mezcla de cosas aparentemente buenas y cosas aparentemente malas. Y también se dice que era el Dios de los cantantes y de los músicos. Entonces Apolo tenía una adoración muy, muy fuerte en la iglesia en la ciudad de Corinto, pero lo malo es que en la iglesia de Corinto se estaba metiendo cierta cultura de esa adoración idolátrica errónea delante de Dios. Vamos a hablar entonces de dos instrucciones para el ministerio de la iglesia. Y la primera instrucción para el ministerio de la iglesia es testimonio. Primera a los Corintios 11, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros tenemos que tener una forma de conducta excelente. Un cristiano no puede tener una conducta regular. Necesariamente tiene que ser excelente porque Dios demanda esto para que podamos representarle, para que podamos predicar su palabra, para que podamos funcionar en la iglesia o en la familia. Dice el 11.1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta expresión parece muy extrema, hermano, porque Pablo realmente dice a la iglesia, imítenme a mí, porque yo imito a Jesús. Si recordamos al apóstol Pablo, un gran siervo del Señor, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, fundador de iglesias, un misionero, una autoridad en las cosas de Dios, pero este varón era tan ejemplar en las cosas de Dios que dice, ustedes me tienen que imitar a mí. Entonces, un buen siervo de Dios, hermanos, tiene que ser imitable. Un buen siervo de Dios no es alguien que toma la autoridad o que abusa, sino que tiene conductas a veces difíciles, como en el caso de Pablo, enfrentar persecución, enfrentar situaciones donde se ponía en riesgo su autoridad. Incluso en la iglesia de Corinto, toda la carta primera a los Corintios, la iglesia estaba cuestionando la autoridad de Pablo. Pensaban que no era una buena autoridad. Y Pablo por eso dice, ustedes tienen que ser corregidos en todo esto, pero imítenme, así como yo estoy imitando a Cristo. Entonces, el modelo de la iglesia tiene que ser Jesús, pero siempre va a haber una forma de expresión en el ministerio de personas que nosotros podemos imitar. Misioneros, apóstoles, maestros, pastores en las iglesias que tengan un carácter tal que les podamos imitar en todo, ¿no? Recordemos que hay una mundanalidad extrema en Corinto. Entonces, Pablo dice por esto, como en Corinto adoran a este dios Apolo, que tiene muchas virtudes y defectos aparentemente en su forma cultural de concepción de la mitología, tenemos que ser diferentes en la iglesia. No podemos parecernos al mundo, ¿no? Entonces dice allí que tienen que ser al Señor Jesús imitarlo y al apóstol Pablo, porque Jesús es santo. Jesús no es el dios Apolo. Jesús tiene santidad, tiene revelación, es el Dios verdadero, y los siervos de Dios tienen que ser diferentes. Así como los siervos de Apolo o los seguidores de la mitología tenían conductas que veremos enseguida reprobables, los siervos de Dios no pueden tener esas conductas. Dice el 11.2, os alabo, hermanos, porque en todas las cosas os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo dice una palabra de reconocimiento. Dice, alabo a ustedes los corintios porque en todas las cosas se acuerdan de mí. Entonces, realmente hay una buena relación entre Pablo, que trata de corregir, y la corrección a veces se nos complica mucho a todos, porque no nos gusta que alguien nos corrija, pero cuando Pablo tenía que corregir esas conductas, recordamos en los primeros capítulos que dice que había situaciones inmorales, había situaciones de incesto que la iglesia estaba tolerando, y personas que se dividían, porque algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos o yo soy de Pablo. La gente tiene así esa tendencia a pensar que los ministros uno puede ser como su gran seguidor y menospreciar a los demás. Y dice Pablo, no es correcto porque todos son siervos de Dios y en esta gama de siervos todos tenemos quizás personas que nos parecen más agradables, pero todos están sirviendo al Señor y merecen ese respeto. Y dice la palabra, retener las instrucciones tal como las entregué. O sea, esa corrección que Pablo les estaba dando por escrito, dice, ustedes la están reteniendo. Vemos que en la práctica no retenían todo eso. Los corintios eran una iglesia muy rebelde, decimos muy carismática, pero muy desordenada. Entonces sí tenía muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Las próximas semanas, si Dios quiere, veremos esas correcciones en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no tenían orden, tenían un desorden en su cultura porque estaba mezclándose mucho con las ideas del dios Apolo. Dice aquí entonces que un pastor o un misionero tiene que ser como un supervisor. Tenemos la palabra griega episcopo, que quiere decir obispo en español. Entonces, episcopo quiere decir alguien que ve más allá de los demás. Una persona que tiene una visión más elevada. Entonces, un misionero o pastor que está al frente de iglesia o de iglesias tiene que ver más allá que la gente. Es un buen supervisor para las cosas de Dios. Y Pablo supervisaba a la iglesia de Corinto.
Y nosotros vemos que aún en las iglesias el día de hoy nosotros también tenemos que ser corregidos o supervisados por personas con más experiencia, con más conocimiento en las cosas de Dios o que han estado pues ya enfrentando la situación del ministerio. Dice el 11.3, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Este versículo ha causado muchos problemas, hermanos, porque no entendemos muy bien la palabra cabeza. Originalmente la palabra griega kefale, cabeza, es alguien que está al frente de, pero también que está atendiendo, que cuida y que provee. Entonces, Cristo no es una cabeza en el sentido autocrático, en un sentido que nos maltrate o que nos menosprecie. Tampoco los hombres tenemos que ser cabeza en ese sentido con las esposas o con los hijos, porque muchas personas dicen eso, ¿no? Yo como cabeza hago lo que quiero, yo como cabeza puedo abusar, puedo maltratar, y es una concepción totalmente equivocada. Posiblemente sí, de los déspotas del mundo que son autocráticos, que ellos no entregan cuentas, tenemos la idea de que ser cabeza es eso, pero originalmente no significaba eso. Así como incluso en la iglesia tenemos una cabeza que es Cristo, y la iglesia toda funciona con esa cabeza. Pero esa cabeza nos ama, nos ministra, nos atiende, nos tiene ese amor y ese cuidado. Nosotros tenemos que ver que así tiene que ser el varón también, en cuanto a las cosas de Dios. Por eso dice, Cristo es la cabeza del varón. Es una buena cabeza para los hombres y el varón es cabeza de la mujer. Tiene que ser una buena cabeza en el sentido del cuidado y de la protección. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea, aún habla ahí como Jesús fue enviado por el Padre y por el Espíritu Santo y Jesús estaba bajo esa autoridad. Nosotros recordamos que la Trinidad hay una autoridad compartida y se tiene que seguir la norma o la autoridad que ya se está estableciendo para poder ser de buen testimonio o nosotros sujetarnos también. Dice el 11.4, todo varón que ahora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Aquí tenemos un concepto que se llama androginia. La androginia, antros, de antropos en griego, hombre, y ginia de guné o mujer. Tenemos una mezcla de la imagen del hombre y de la mujer. Esto pasaba mucho en la cultura del dios Apolo. Los hombres parecían muy femeninos y las mujeres parecían muy masculinas, ¿no? Entonces, en la iglesia, dice Pablo, los hombres no tienen que usar velo para profetizar. Recordemos que el usar velo era una prenda que representaba autoridad, como veremos enseguida, pero los hombres no tenían que usarla, la usaban las mujeres en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, por eso dice aquí el apóstol, un hombre que quiera cubrirse en la iglesia de Corinto la cabeza para profetizar u orar, o sea, para predicar la palabra o estar en la oración en la iglesia local, está afrentando su cabeza. Es algo vergonzoso. Entonces, la cuestión de la androginia es algo vergonzoso delante de Dios. El hombre tiene que ser muy claro a la imagen que tiene de la masculinidad y la mujer muy clara a la imagen de la feminidad. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre enfocando estas conductas que Dios nos ha dado. No podemos decir que en la iglesia haya mujeres que parecen hombres, o también decir que hay hombres que parecen mujeres, ¿no? Sería algo así como de muy mal testimonio. Dice el 11.5, pero toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Otra vez es el contexto cultural. En la iglesia de Corinto sucedía que tenían las mujeres que usar siempre un velo. Las mujeres adultas al usar un velo o un cabello largo era una forma de indicar que estaban bajo autoridad. Que la mujer casada estaba con su esposo como autoridad o que las muy jóvenes estaban bajo la autoridad de sus padres. Pero cuando la mujer usaba el pelo corto o la mujer no tenía velo, era una, evidencia de rebeldía. Entonces, muchas mujeres en la cultura de la adoración al dios Apolo se cortaban el pelo o no usaban velo para hacer sus cultos idolátricos. Por eso Pablo dice que ustedes, las mujeres cristianas, tienen que ser diferentes. Entonces, no era básicamente la idea del velo, sino la idea de la diferencia en la cuestión cultural. Ustedes como mujeres no se parezcan a las que adoran a un dios falso, a una divinidad como es el dios Apolo. Entonces, tenía Pablo por eso esa cuestión y decía, están afrentando su cabeza porque en ese medio lo están haciendo las que adoran a un dios falso. Entonces, ustedes como cristianas tienen que ser totalmente diferentes. Dice el 11.6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, este es un consejo extremo. Decimos aquí como conclusión, hay tanta mundanalidad por la adoración al dios Apolo y todo lo que es mundano para los corintios, que los cristianos tienen que ser tan distintos, que incluso Pablo dice, si no están ustedes dispuestos a ser diferentes, entonces caen en algo vergonzoso. Porque dice ahí entonces, si la mujer no se cubre,
O sea, las mujeres cristianas no tenían el velo como lo hacían las mujeres que adoraban al dios Apolo, entonces estaban avergonzando al evangelio. Estaban avergonzando culturalmente porque se podían confundir. La gente podía confundir a las adoradoras de Apolo con las adoradoras de Cristo. Y dice aquí el apóstol, ustedes tienen que ser diferentes. Y si no quieren cubrirse, córtense el cabello. Se llegan a un punto de vergüenza. Ahí vemos una cuestión cultural. A muchas mujeres el cabello largo les es algo muy honroso, les es muy bonito tener el cabello largo. Y decía Pablo, si ustedes tienen un velo o el cabello largo que representa estar bajo autoridad, está bien. Pero si no quieren usar el velo, entonces tendrán que cortarse el cabello. Sería algo así como una instrucción de vergüenza. Dice, si les es vergonzoso cortarse el cabello o raparse. Usted recuerda que raparse habla de cortarse el cabello totalmente. Pero esto indicaba un voto, una forma de estar avergonzado. El cortarse el cabello era una vergüenza en el contexto de los judíos. Pero dice aquí Pablo entonces que algunos hombres sí se rapaban. Pablo hizo ese voto en alguna ocasión. Las mujeres no se rapaban. Entonces Pablo dice, por eso las mujeres, si llegan a un punto en que no quieren cuidar su imagen femenina, entonces tendrían que estar avergonzadas. Por eso dice ese consejo. No es que las mujeres de veras iban a cortar el cabello o a raparse. Dice Pablo que se cubra. O sea, tengan cuidado cómo se visten en su iglesia. ¿Qué costumbres causan vergüenza, ¿no? En la cuestión religiosa de lo que nos rodea? Dice el 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O sea, aquí habla entonces de que el hombre tenía que estar totalmente diferente de la mujer. Los hombres no podían cubrirse la cabeza, en Corinto, ¿no? Y decía entonces Pablo, entonces el hombre no tiene que hacer eso, porque entramos en esa mezcla cultural, en esa forma de aceptar que haya pues una conducta que puede ser masculina o femenina. Y delante de Dios, esa cuestión de la ideología de género, pues no está bien, ¿verdad? No debe de practicarse porque Dios hizo hombres e hizo mujeres. Entonces, en esa cuestión cultural, el contexto de Corinto, dice Pablo, los hombres jamás tendrían que usar un velo porque podrían ser ubicados como alguien que tiene un quebranto sexual o que está promoviendo, es el libertinaje sexual que promovían los hombres adoradores del dios Apolo. El hombre es la imagen y gloria de Dios, o sea, Dios nos dio un lugar de honor a los hombres también. Dice, pero la mujer es gloria del varón. Ahí habla cómo tenemos unas diferencias y funciones también, hombres y mujeres. Aplicamos en la iglesia entonces esta situación y decimos varias cosas del testimonio. En la iglesia tenemos que estar bien definidos, hermano. ¿Qué es masculino y qué es femenino? Hoy día la cultura acepta tantas las diferencias y tanto esas modalidades que a veces ya no discernimos qué es correcto. Pero dice aquí el apóstol Pablo, a los siervos fieles los tenemos que imitar. Entonces, aún en la iglesia, buenos decíamos que pueden ser apóstoles o misioneros o pastores o maestros, personas que podemos imitar, son fieles y nosotros tenemos que ver realmente en ellos una forma de comportarnos. Pablo se comportaba muy distinto a los hombres que adoraban a Apolo y a veces a los hombres que adoraban a Cristo en Corinto. Entonces tenía que ser una conducta más excelente, de una manera muy objetiva. ¿Cómo me estoy comportando delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo delante de Dios? También la relación con los miembros del Evangelio tiene que ser de un servicio, o sea, reconocer las virtudes de la iglesia. En este caso, Pablo dice, ustedes están siendo corregidos por mí. Decíamos entonces, en la iglesia la corrección es parte del trabajo. Las indicaciones que se dan no es por egoísmo, ni es porque no se tenga la noción de cómo se hace, sino que exactamente tenemos que ver cómo alguien me instruye y cómo me corrige. Tenemos que acordarnos de las personas que nos han estado formando en las cosas de Dios. Y un principio ahí tenemos que decir, entonces, cuando hablamos de la hermenéutica, la materia que nos enseña a interpretar correctamente la palabra del Señor, decimos que hay principios y formas. O sea, el principio es lo que es importantísimo que lo obedezcamos en todas las culturas. Algo que es agradable a Dios, que tiene un valor y un peso delante de Dios. Pero la forma cultural es la expresión de ese principio, que no siempre es igual de Corinto a México. Por ejemplo, la edad del velo de las mujeres no es exactamente lo mismo, porque hoy las mujeres en México el velo no tiene ese significado. Tal vez por el contexto cultural que tenemos aún de evangélicos, hay iglesias donde ven a una mujer con un velo y piensan que está bajo autoridad, pero están interpretando mal allí lo que sería como fusionar el principio y la forma. El principio no era usar el velo, la forma era usar el velo. El principio es estar bajo autoridad. Entonces las mujeres hoy bajo autoridad no tienen nada que ver con un velo. Realmente, por eso decimos el pasaje es muy controversial, porque realmente hay iglesias que siguen recomendando usar el velo, pero no están interpretando correctamente. No están usando ese filtro de lo que llamamos a veces el principio universal, principio histórico y principio práctico.
El principio universal es algo que se aplica a todos. Decíamos, son los principios. Para cualquier cultura de la iglesia, de cualquier tiempo, de los tiempos de Jesús, de los 2000 años que lleva la iglesia hasta la actualidad, todo eso es importantísimo, ese principio. Pero el principio histórico es lo que pasaba en la Biblia o en la iglesia de Corinto, que no es lo que está pasando con nosotros hoy. Tenemos que ver muy claramente el contexto ahí en la cultura. ¿Por qué las mujeres usaban ese velo? Ya lo acabamos de desglosar, ¿no? Pero hoy a las mujeres en la actualidad no es que usen un velo, sería una conducta de estar bajo autoridad con el reflejo de un carácter en el orden de Dios. También la masculinidad tiene que ser muy definida, hermanos. Nosotros no podemos ser andróginos, no podemos tener esa cuestión ahí de aceptar una imagen un poco masculina y un poco femenina. Tenemos que ser muy diferentes los varones, sin llegar al machismo, pero sí que veamos que estamos sirviendo al Señor, que tengamos un testimonio excelente, como atiendo al contexto cultural. Recordemos que en los tiempos de Pablo, tanto los hombres como las mujeres usaban el pelo un poco largo. Nada más que las mujeres lo usaban mucho más largo que los varones. Entonces, en el momento que nosotros tenemos hoy el cabello, los varones distinto de las mujeres, es para que nos parezcamos más a lo que es masculino y las mujeres van más a lo femenino. Entonces sí tenemos que tener conforme a la palabra de Dios, un buen testimonio. Y también la feminidad. Las mujeres tienen que parecer mujeres siempre en el sentido femenino. Cómo Dios las formó, dice la palabra que somos imagen de Dios, hombre y mujer, pero no somos iguales. Las mujeres son distintas. La forma en que ellas sirven al Señor, su testimonio, cómo se visten, cómo hablan, es muy diferente a cómo hablamos y cómo nos movemos los hombres. Entonces tiene que ser muy claro en la iglesia esa diferencia, ¿no? El carácter y el vestuario. A veces en la iglesia se ha ponderado mucho la comodidad. Hay gente que dice, como yo venga cómodo a la iglesia. No es mi comodidad en la iglesia. En la iglesia es cómo doy el mejor testimonio. La mujer femenina a veces tiene que arreglarse, tiene que tener cierta formalidad. O el hombre también me veo más masculino. A veces también tenemos ciertas normas que nos hacen parecer, pues en nuestro contexto, hombres, y eso demanda un esfuerzo, un carácter y un vestuario. La responsabilidad delante del Señor es un testimonio. Que tengamos una buena imagen, mujeres y hombres. Son distintos, pero definidos también. Eso es algo que la palabra nos lleva a una conclusión. Ya no los velos y el carácter, la forma de usar la voz, la forma de conducirnos, las cosas que hacemos, las habilidades que tenemos, hombres y mujeres, tenemos que seguir siendo totalmente diferentes. Las conductas o prendas femeninas las tenemos que evitar, en este caso los varones, para no dar lugar a una confusión en cuanto a la sexualidad. Somos la imagen de Dios. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor delante de Dios. Como vemos aquí, dice, las mujeres y los hombres oraban o profetizaban. Entonces, en el ministerio, las mujeres y los hombres servimos al Señor, nada más que muy definidos en cómo tenemos esa masculinidad o esa feminidad. Decimos compromiso y esfuerzo. La segunda instrucción para el ministerio de la iglesia es la autoridad. Primera los Corintios 11, del 8 al 16. Dice ahí la palabra del Señor, el 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Entonces decimos que esta carta a los Corintios trae muchos problemas de tipo interpretación, porque era una situación extrema. La adoración a Apolo era tan fuerte en la cultura que se estaba metiendo mucho a la iglesia. Por eso decimos a veces, la iglesia parece un poco mundana. Hay muchas iglesias que tienen una imagen religiosa como en el mundo. La forma de los templos, el dinero que manejan, la proyección social, se parece mucho a lo mundano. Y la iglesia no tiene que ser como el mundo. Dice la palabra que ellos se hagan como tú, pero tú no te hagas como ellos. Entonces la iglesia tiene que ser totalmente distinta. Y es entonces aquí cuando Pablo da argumentos de soporte. Está recordando que la mujer y el hombre somos distintos y dice, el varón no posee la mujer. En Génesis 2, del 18 al 23, todo usted recuerda muy bien que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Pero para hacerle sentir la necesidad de su compañera, Dios no formó una mujer en ese momento. Adán veía a todas las parejas en los animales, paternidad y maternidad, ¿verdad? El hecho de la reproducción. Pero dice, Adán no tenía ayuda idónea. Entonces nos damos cuenta qué tan valiosa es la mujer. Dios no creó a la mujer posterior al hombre porque sea menos importante o menos necesaria. Es todo lo contrario. La creó después para ver cuál necesaria era la mujer. Y Adán entonces dice que la llamó varona. En español suena un poco raro varona, pero usted recuerda que en el hebreo hombre se dice ich y mujer se dice isha. Entonces nada más es como varón, añadiéndole la partícula femenina, ¿no? Entonces por eso en español varona no es así como muy elegante, pero era muy parecida al hombre, pero diferente en las cosas de Dios, ¿no? Tenía una igualdad de inteligencia, de capacidades, pero tenía una diferencia de esencia. Hombres y mujeres somos distintos, ¿no? Dice el 11:9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
Decíamos entonces allí, realmente está Pablo soportando la idea de que hombres y mujeres somos diferentes, pero complementarios. Dice el 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad en su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo es muy difícil de interpretar. Ha dado muchas interpretaciones. Muchas personas dicen que las mujeres dan testimonio si usan velo delante de los ángeles. Tenemos que recordar también aquí, en la correcta interpretación, en la hermenéutica de la Biblia, que un versículo no forma una doctrina. Tiene que haber un cúmulo, el contexto temático, un grupo de versículos que nos hablen de una doctrina. En ninguna otra ocasión se dice que los ángeles están ahí como testigos de cómo las mujeres usan velo. Esto es una expresión de solemnidad. Pablo dice a las mujeres de Corinto, estamos ante una solemnidad tan grande, la solemnidad de las cosas de Dios, que ustedes las mujeres cristianas no se parezcan a las mujeres que adoran a Apolo por causa de los ángeles. Entonces es una forma de expresión, no es literal que realmente los ángeles sean testigos, pero sí la iglesia estará delante de los ángeles en el futuro. Cuando estemos en el milenio, los ángeles nos verán sirviendo, y cuando estemos en la eternidad con el Señor, también los ángeles serán testigos de cómo las mujeres y los hombres nos definimos aquí en la tierra como cristianos y servimos en la eternidad. Pero no tiene que ver nada más allá, es una solemnidad nada más. Dice el 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En este mismo pasaje, 1 Corintios 11, donde algunos dicen, ahí dice que la mujer tiene que cubrirse la cabeza y que es secundaria, en este mismo pasaje dice que somos iguales los hombres y las mujeres. Porque recordamos que Eva tomó la decisión de comer aquel fruto y Adán también comió del fruto, pero entonces como la mujer tomó esa decisión, fue una maldición que dice la palabra del Señor. Entonces, como tú tomaste una decisión, tus decisiones estarán sujetas a tu marido. ¿Cuándo? Hasta que vino Cristo. Y Cristo vino hace 2000 años. O sea que ese maltrato a la mujer que hablamos, que tanto nos preocupa, la violencia de género, mujeres golpeadas en su casa, violentadas de muchas maneras, nunca es el plan de Dios. Porque ya en Cristo somos iguales. Este pasaje nos habla de que ya no estamos en el sentido de una independencia, ¿no? El hombre tiene que siempre necesidad de su esposa. Y la mujer tiene necesidad de su esposo también. Es un concepto cristiano. Decimos, somos complementarios, ¿no? Hombres y mujeres diferentes, pero complementarios. Dice el 11:12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer y todo procede de Dios. Entonces Pablo lleva su argumento más arriba todavía y dice entonces, somos iguales porque la mujer procede del varón. Usted recuerda que Eva fue tomada de Adán. Entonces la primera mujer venía de un hombre, pero todos hombres nacemos de la mujer. Nuestra mamá nos dio a luz, entonces nacimos y venimos al mundo por una mujer. Vemos entonces qué tan necesarios somos los dos. Dice, y todo procede de Dios. La idea de la procedencia, hermano, es la relevancia que tiene lo que está diciendo. La primera mujer vino de un hombre, es cierto. Todo hombre nace de una mujer, es cierto. Pero todo, dice, procede de Dios. Todo viene de Dios. Todo es el diseño de Dios. Entonces, hombres y mujeres ya en Cristo entendemos que somos parte del diseño de Dios. En esa igualdad y en esa complementariedad. Dice el 11:13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí recordamos nuevamente que Pablo está reforzando la idea de que los varones no parezcan femeninos. Dice entonces, y las mujeres no parezcan masculinas, ¿no? Dice, no es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza. ¿Dónde? En Corintio. Decimos, distinguiendo principios y formas, lo inapropiado, el criterio cultural, ahí en Corinto era eso, pero nosotros no. Hoy tenemos otra serie de conductas que revelan que una mujer está bajo autoridad que no tiene nada que ver con un velo. Pero en ese momento Pablo les refuerza a ustedes, mujeres cristianas, como las que adoran a Apolo, no usan velo, usan de pelo muy corto. Entonces ustedes, las cristianas, ahí tienen que estar siempre con el pelo largo o siempre con un velo que indique que están bajo autoridad. Dice el 11:14, la naturaleza os enseña que a la mujer les es deshonroso dejarse, al hombre les es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, ahora habla del hombre. Así como a la mujer es de mal testimonio en Corinto no usar el velo, un hombre también que se deja crecer el cabello es deshonroso. Dice porque la creación es diferente. Usted recuerda entonces que en toda la creación hay una diferencia entre machos y hembras. Salvo algunas especies que no es claro cómo se diferencian, pero en la mayoría de las especies sí se distingue muy claramente un macho de una hembra, ¿no? Decimos, bueno, el tamaño, el color, cierto tipo de funciones, y es una belleza la creación. Pero hay diferencia entre lo masculino y lo femenino. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, ustedes mismos, hombres y mujeres, si ven que en la naturaleza los machos son distintos de las hembras, entonces en Cristo los hombres somos distintos de las mujeres.
Contrario, decíamos, a la ideología de género que hoy se pondera tanto, ¿no? Y que es tan peligroso que pues se esté difundiendo de esa manera. Entonces, nosotros no podemos, como hombres, parecer femeninos. No podemos tomar esas conductas femeninas, ¿no? Porque de otra manera estaríamos contradiciendo el Evangelio. Dice el 11:15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esa diferencia con la mujer habla claramente aquí, hermanos, de cómo Dios a las mujeres les dio una función. Dice, estas mujeres que pueden dejarse crecer el cabello, les es muy honroso. Se sienten muy honradas de ser femeninas. El cabello largo, en ese caso en Corinto está muy bien. Dice, y en lugar de velo les es dado. O sea, no tienen que usar el velo, lo usan por la cuestión de no parecerse a las que adoran a Apolo. Pero realmente el velo de la mujer habla de que el cabello largo era una manera de estar bajo autoridad. Decíamos, entonces era una forma muy cultural, muy particular del apóstol Pablo. Entonces el cabello largo o el velo a la mujer le da el testimonio de que está bajo autoridad. Dice el 11:16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí habla, hermanos, de que hay muchos asuntos en la iglesia que a la gente le quieren causar cierta controversia. ¿Sabe que hay gente que es muy controversial? Hay gente que de todo quiere discutir, de todo quiere pelear, en todo quiere que se haga un problema en la iglesia. Y decimos nosotros aquí, hay situaciones que sí son básicas, doctrinas, la santidad, el pecado, lo que la palabra marca como esencial, eso no se puede negociar. Nosotros tenemos siempre que seguir la palabra y el evangelio. Pero hay cuestiones muy secundarias que no son tan importantes. En este caso, cuando Pablo habla a los corintios, de todos modos, aunque dijo él, los hombres tienen que parecer muy masculinos, con el cabello no tan largo, tienen que parecer masculinos, nunca usando velo. Y las mujeres parecer femeninas o mujeres bajo autoridad, casadas o solteras, bajo autoridad, con el velo o con el pelo largo. Dice Pablo, aún así hay gente que quiere ser contenciosa. De todos modos hay gente que no está de acuerdo con el cabello corto, el cabello largo, con el velo y con todo eso. Y dice, hay gente que quiere ser contenciosa y nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los apóstoles. Ahí habla Pablo claramente de que los siervos de Dios, que ya había en varias iglesias, usted recuerda en Jerusalén y en varias iglesias a las que Pablo incluso les escribe, ya hay una diferencia en cómo son las iglesias de Dios. No queremos pelear por esto. La intención de contienda no es la base. No tengo que estar peleando por todo en la iglesia, no tengo que estar tratando de imponer un criterio más que lo que marca la palabra. Entendiendo bien la palabra en el contexto original, por eso decimos, nosotros ahora tenemos otro contexto. La interpretación correcta es el acercamiento contextual, saber todo el contexto de la Biblia, cómo lo traslado a mi contexto actual. Y las mujeres en la actualidad es muy distinto cómo se comportan y qué funciones tienen. Veremos eso enseguida, ¿no? Y esta ajena a los apóstoles y las congregaciones, la idea de nada más estar peleando por todos los asuntos. Realmente sí había una necesidad por la adoración a Apolo tan fuerte y de otros dioses ahí en Corinto, pero las demás iglesias no estamos en ese contexto. ¿Qué aplicamos ahí en cuanto a la autoridad como iglesia? En primer lugar, que el hombre fue formado primero para darle esa noción de necesidad de su esposa. La mujer nunca fue creada después del hombre en tiempo porque sea menos importante. No es menos trascendental la mujer, ¿no? Porque hay quienes enseñan eso, pero el texto nunca dice eso. Nada más dice que para que Adán viera que no tenía la ayuda idónea. O sea, ya el texto nos dice que Dios creó a la mujer tardando un poco en el espacio y el tiempo para ver que el hombre sintiera esa necesidad de su compañera, pero nunca porque la mujer fuera menos importante. Ahora, hay una necesidad de compañía y complemento. Los hombres y las mujeres tenemos que ser compañía y complemento. ¿Por qué estamos en matrimonio? Para ser compañía. Tenemos que saber ser buenos compañeros los hombres y las mujeres. No tanta pelea, tanta diferencia, tanta controversia, incluso violencia que se da en algunos contextos. Estamos juntos para estar de compañeros. Nosotros tenemos que ser buenos compañeros de la mujer. Y la mujer tiene que ser una buena compañera del hombre. Y además de compañía, somos complementarios. Recuerde, tenemos diferentes funciones, diferentes habilidades o capacidades, y esto nos habla de que nos complementamos. Decimos, el hombre tiene ciertas habilidades y funciones y la mujer tiene otras. Pero no es porque tienen que estar peleando, no es porque tengan que estar viendo quién es más importante, sino que nos complementamos. Dios quiere que nos complementemos. Adán y Eva tienen que complementarse y nosotros también, todas las parejas humanas, tenemos que complementarnos. Las mujeres bajo autoridad, decíamos por el contexto, los cónyuges, padres e hijos, hoy día ya no tienen nada que ver con un velo. Ya no tenemos esa interpretación simplista, se llama, porque es que la Biblia dice, Pablo, que las mujeres usan velo, y la interpretación que se llama así, muy simplista, dice, bueno, sí, entonces hoy las mujeres usan velo y ya.
pero no está llevando la interpretación correcta porque no era lo importante el velo, sino en la cultura. Hoy las mujeres bajo autoridad no tienen que usar un velo, tienen que respetar a su esposo. Tienen que amar a sus hijos, tienen que tener un buen testimonio, mantener bien su casa. Los hombres también, bajo un buen testimonio en la masculinidad hoy, pues también parecen varones siempre. Nunca confundirnos con la imagen femenina, ¿no? Y también tener la noción de como papás, ¿no? Decimos, en el hogar la autoridad la tienen papás y mamás. No el matriarcado, no el patriarcado. Recuerde, un hombre que siempre gobierna o domina y una mujer que siempre domina, cansa. Como esta idea es importante, la repetimos. Un hombre que siempre es dominante o una mujer que siempre es dominante, cansa a los demás. Entonces no es correcto que uno sea así. Porque a veces viene por la cuestión cultural, ¿no? Decimos, mi papá era así, dominante, o mi mamá era un matriarcado, entonces ahora así va a ser en mi matrimonio. Y estamos llevando errores a nuestros hogares. Esos errores no es para que los imitemos, es para que los evitemos. Realmente no tenemos que estar, por eso decíamos, ni machista ni feminista. Decimos, bueno, entre machismo y feminismo, cristianismo, ¿verdad? Aquí este pasaje nos habla de eso. Si hay diferencias, tenemos que marcar un testimonio ante la sociedad, pero nos complementamos y nos acompañamos y nos valoramos. No tenemos que estar peleando por la autoridad. Somos iguales en Cristo, ¿no? Estar en el Señor dice hombres y mujeres. O sea, ya el texto nos dice allí que ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. O sea, ya se quitó esa maldición de la diferencia. En el Señor somos iguales y tenemos la misma capacidad de decidir, de autoridad con los hijos. Tenemos que compartir la autoridad y tenemos una necesidad ambos de tener esa compañía. El diseño de Dios habla de una creación, de un origen. Desde que Dios creó a Adán y Eva, los hizo diferentes. Somos muy parecidos a Dios en la imagen, pero finalmente somos diferentes hombres y mujeres. Y esa diferencia tiene que mantenerse, que no caigamos en esa confusión de no tener una definición sexual. Lo apropiado en la iglesia, ¿qué es hoy? Como mujeres y como hombres. Ya no tiene que ver el velo, ahora tiene que ver entonces cómo me comporto. Tal vez en mi vestuario, un poco más respetuoso, ¿no? Hay gente que parece muy informal en las iglesias a veces, pero hay cierta formalidad en la iglesia. Vamos a servir a Dios. Estamos con la iglesia de Dios. Ahorita no nos podemos ni reunir, pero si nos llegamos a reunir nuevamente, siempre en la iglesia tenemos cierta formalidad. Pero masculinidad y feminidad muy bien claros, muy definidos. Que los hombres no empecemos a parecer femeninos ni en la ropa, ni en la conducta, ni las mujeres tampoco empiecen a parecer masculinas. Tenemos orden, respeto y funciones en la iglesia. Entonces, no somos iguales. La mujer tiene un lugar igualmente importante, pero tiene otras funciones también, son propias de sus capacidades, como creada por Dios. Entonces, en la iglesia que no caigamos en esa falta de definición. Siempre hay habilidades que tenemos por profesión, por formación, por cultura, por constitución física. Mujeres y hombres seguimos siendo distintos. El papel del varón tiene habilidades y todo corresponde a la masculinidad. Entonces Pablo dice ahí, no adopten ningún velo porque van a aparecer mujeres, ¿verdad? En el contexto de Corinto, pero hoy día no tendría que ver con ese velo tampoco, tendría que ver con las conductas, ¿no? En lo personal y en lo espiritual, yo tengo que ser totalmente masculino. No puedo venir a ser femenino en mi servicio al Señor. Entonces siempre tengo que estar remarcando eso para que haya una definición, porque Dios la creó así desde el principio. La definición hombre-mujer viene como un diseño de parte de Dios. Y el papel de la mujer, decimos lo que es honroso. Las mujeres tienen que sentirse muy honradas en la iglesia sirviendo. Algo honorable para ellas, en su vestuario, en el lugar que se les da, en el espacio, en el tiempo, en su servicio, en las habilidades que tienen, ¿no? No hay que detenerlas. Recordar que son una grande bendición en la iglesia las mujeres y son dadas para poder engrandecer el reino de Dios. El reino de Dios se engrandece con hombres y con mujeres, ¿no? La feminidad y la masculinidad están muy definidas. Es una diferencia que tenemos. Y finalmente la discusión que decía Pablo, ¿no? Si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, si aún así explicando que ya las mujeres no tienen que usar velo, sino que nada más estar bajo autoridad por orden de familia, las casadas con sus esposos, las que son muy jovencitas o son hijas bajo la autoridad de sus papás, ese es el orden. Pero también los hombres sujetos a la familia, ¿no? Como dice en Efesios, también los hombres nos sujetamos a las mujeres, nos sujetamos al proyecto de la casa, ¿no? La intención que no es un desacuerdo, porque los que causan desacuerdos en las iglesias son sabios en su propia opinión. Se recuerda, hay mucha gente que no se convence, dice, yo creo esto, pero a mí no es que sea mi opinión, es la palabra lo que dice. 1 Corintios 11 quita la maldición de la mujer. El velo era una cuestión cultural de su tiempo, el hombre también, pero queda muy clara el principio de que seamos masculinos y femeninos en nuestra cultura. Y la práctica en la iglesia, lo que sea de formación, testimonio y edificación.
Son 3 principios en la iglesia el día de hoy. Formación, porque estamos para ser, digamos, capacitados en las cosas de Dios. Testimonio, porque lo que hacemos es una evidencia de lo que Dios nos ha dado. Y la edificación. Todo lo que hacemos en la iglesia es para que los demás se sientan fortalecidos. Nadie egoísta. La autocomplacencia en la iglesia es cuando alguien hace las cosas porque quiere. Y recuerde, nadie puede hacer lo que quiere. Muchas personas llegan a pensar, ¿no? Cuando me case voy a hacer lo que quiera. Y decimos, pues qué error tan grande, ¿no? Porque el que se casa no hace lo que quiere. Ni hombres ni mujeres, porque los dos tenemos una gran responsabilidad. El casarse, los hombres tienen muchos compromisos como varones en su casa, y las mujeres también, ¿no? O los que son hijos, a veces dicen, ahora que me case ya voy a hacer lo que quiera. Y pues no, decimos, ya, aunque cumplas 18 años, aunque tengas mayoría de edad, o ya tengas tu credencial del INE, de todos modos, mientras estés en la casa, vas a seguir siendo una persona bajo autoridad. Esa es la conducta, no el velo, lo que se aplica a nuestra cultura en el día de hoy. Entonces, concluimos que las 2 instrucciones para el ministerio de la iglesia son testimonio y autoridad. Tenemos ahí que dar pruebas de nuestra fe. Eso es testimonio. Lo más excelente. Recuerde, lo bueno es enemigo de lo excelente. No nos conformemos con lo bueno. Vamos a lo excelente. Cómo Dios me da testimonio en la iglesia y ante la sociedad para predicar el evangelio. Y la autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Nadie es una persona autócrata. La gente que no rinde cuentas, la gente que no tiene un equipo de trabajo, esa gente llega a fallar mucho en todos los ministerios. Entonces siempre en las iglesias tenemos un grupo de consejeros, de tesoreros, de gente que nos ayuda para seguir en las cosas de Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos, pidiendo que nos aplique esta palabra a nuestro corazón y que sea de bendición para nosotros. Esperamos que haya quedado un poco más claro el contexto cultural, 1 Corintios 11. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, 1 Corintios 11, que nos habla de testimonio y autoridad. Realmente, como tus hijos, necesitamos tener una conducta excelente, Señor. Lamentablemente, como Corinto estaba tan cerca de la adoración al dios Apolo, que era muy sincrética, que tenía lo bueno y lo malo, tenía el mal como una defensa y ciertas funciones y cuestiones del trabajo de la gente, había muchísimos adoradores, pero no se definían. Dice en tu palabra que había esa diferencia que tenía que ver con Pablo y la iglesia, y la cultura también nos enseña, la historia nos enseña que se hacían cultos donde había mucho desorden con Apolo y otras divinidades, y la gente tenía incluso prácticas sexuales totalmente fuera de tu palabra, tenía conductas, vestimentas, tenía una rebeldía. Nosotros hoy como iglesia tenemos que ser diferentes. Ayúdanos a tener en nuestro contexto una predicación correcta de tu palabra y que estemos todos bajo autoridad, Señor. Como testimonio, que seamos mejores cada día, que seamos ejemplo. No que tengamos el ministerio como una fuente de autoridad personal o situaciones equivocadas, sino que seamos de testimonio siempre. Nuestra conducta tiene que estar probando lo que decimos. Y como autoridad, Señor, que todos estamos bajo alguien que nos supervise. En el hogar, los papás son la autoridad, los hijos están siendo formados. En la iglesia tenemos autoridades puestas por ti que nos supervisan, que nos capacitan, y ante la sociedad tenemos que dar este testimonio. Te damos gracias por tu palabra y tu bendición. Y muy en especial oramos en este tiempo de tanta crisis, Señor, que bendigas a toda la gente que está enferma, que hagas milagros de sanidad, Señor, para que haya testimonio, porque sabemos que hay mucha aflicción por esta enfermedad. Las personas que han muerto, Señor, rogamos que haya consuelo para las familias, tanto niño que ha quedado solo, adultos que han quedado solos, Señor, tanta situación de pérdida y de dolor. Ponemos en tus manos a esas personas y también, Señor, que nos guardes con mucha prudencia, con mucha sabiduría, para que sigamos cuidándonos del tiempo que sea necesario. Y nos ponemos en tus manos porque te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios les siga bendiciendo.